La guerra contra las drogas, Donald Trump suma a otro aliado, República Dominicana. El gobierno dominicano decidió permitir que Estados Unidos use temporalmente su aeropuerto y base aérea para sus operaciones en el Mar Caribe, provocando la ira del chavismo en Caracas. Vamos en breve por todos los detalles de esta y otras historias del día. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela aumenta. El número 2 de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, llamó locura imperial la decisión del gobierno dominicano de permitir que Washington utilice sus instalaciones militares. El gobierno de Donald Trump suspende el procesamiento de todas las soluciones de inmigración de ciudadanos afganos tras el ataque de un afgano a 2 miembros de la Guardia Nacional en Washington. Trump calificó el hecho de acto terrorista. Y Vladimir Putin afirma que el plan de paz de Trump para Ucrania es un punto de partida para las conversaciones. Ocurre el día en que Bielorrusia insta a los países de la ex esfera soviética a rearmarse ante el plan de la OTAN. Se lo contamos. Las tensiones entre Washington y Caracas siguen escalando. Nicolás Maduro ordenó a la Fuerza Aérea Venezolana estar alertas, listos y dispuestos para defender a Venezuela. Y lo dijo después que se conociera que República Dominicana autorizó a Estados Unidos usar temporalmente su principal aeropuerto y una base aérea para sus operaciones en el Mar Caribe. La administración Trump insiste en que todo forma parte de una operación para frenar las rutas del narcotráfico desde Sudamérica, mientras Caracas asegura que aquello es solo una excusa para forzar un cambio de régimen en Venezuela. No es la primera vez que República Dominicana y Estados Unidos cooperan en la lucha contra el narcotráfico en la región. Hace apenas 10 días una operación conjunta resultó en la incautación de 500 kilos de cocaína. Ahora Washington podrá utilizar el principal aeropuerto dominicano y la base aérea de San Isidro con fines logísticos. Es una medida temporal, así lo anunció el miércoles el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth junto al presidente dominicano Luis Abinader en rueda de prensa en Santo Domingo. Es un despliegue temporal de militares y aeronaves estadounidenses que están llevando a cabo la operación Lanza del Sur, de pequeña envergadura, temporal, respetando plenamente su soberanía y sus leyes y toda la dinámica de la República Dominicana. Es una gran alianza y un verdadero esfuerzo conjunto entre nuestros dos países contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. Pero Venezuela entiende esta cooperación como una nueva forma de presión. El despliegue militar estadounidense en el Caribe que Washington enmarca en la lucha contra el narcotráfico se ve en Caracas como pretexto para llevar a cabo acciones militares en Venezuela y forzar un cambio de régimen. Maduro, que ha movilizado a su ejército y a reservistas en respuesta, insiste en que su país resistirá. Con las sanciones de los años 2016, 17, 18, que nos quitaron el 99% de los ingresos del país. Pero perseveramos, nos reorganizamos, nos reinventamos, fuimos paso a paso y ahora vamos finalizando el año 2025 en ofensiva de inauguración de obras. Solo en la última semana la Casa Blanca ha declarado al llamado Cártel de los Soles como organización terrorista y atribuye a esa presunta organización vínculos con el gobierno venezolano y su cúpula militar. Además, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos advirtió de un empeoramiento de la situación de seguridad en el espacio aéreo venezolano y disparó las alarmas ante una posible intervención militar. Esto llevó a una cadena de cancelaciones de vuelos y operaciones de aerolíneas internacionales en Venezuela que ha culminado con la revocación de las concesiones para operar en el país a aerolíneas como Iberia, TAP, Avianca, Gol o LATAM. Mientras las operaciones estadounidenses siguen tomando fuerza, el miércoles el jefe del Estado Mayor, Dan Kane, visitaba Trinidad y Tobago, un país que esta semana ha albergado maniobras militares de la Marina de Estados Unidos. Aunque su primera ministra asegura que esta actividad militar no tiene relación con las tensiones con Caracas y dice que su país no servirá de base para ninguna guerra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que está dispuesto a hablar con Maduro si pueden salvar vidas, aunque ha advertido en la misma declaración que no descarta, palabras literales, hacer las cosas por las malas.
Tenemos en Caracas ahora mismo a la periodista Elizabeth Hostos con más detalles de esta historia. Elizabeth, muchos saludos. Y bueno, Maduro también quiso devolver el golpe y revoca la concesión a las aerolíneas que cancelaron sus rutas tras la advertencia de los Estados Unidos. ¿Es una medida con efecto inmediato? Gracias, Jenny. Un saludo a ti y a tu audiencia. Sí, en efecto, esta medida tiene una semana de haberse instaurado porque la mayoría de las empresas aéreas extranjeras que operan en el país asumieron como verdad la situación de información del gobierno de los Estados Unidos, donde señalaba que era bastante peligroso volar sobre Venezuela y desde Venezuela hacia el extranjero y sobre todo en el Caribe. El gobierno bolivariano ratificó la medida de suspensión y de eliminación de las concesiones aéreas a las empresas fundamentalmente europeas que estaban operando en Venezuela. Recordemos que este país tiene la menor conectividad aérea del continente y 80% de los venezolanos que pretendían viajar desde acá hacia el extranjero o los extranjeros que quisiesen venir a Venezuela no podrán hacerlo por lo pronto, no solamente por la medida de Maduro, sino también por decisión propia de las líneas aéreas de sus gobiernos. De hecho, el gobierno de Portugal anunció que no cedía a presiones del gobierno de Maduro y que seguía la suspensión de su línea aérea bandera desde Caracas hacia Lisboa, por ejemplo, Jenny. Elizabeth, y el gobierno dominicano se ha sumado a la guerra contra el narcotráfico de Donald Trump. ¿Qué sucede con los preparativos internos en Venezuela? ¿Qué se sabe del apoyo, por ejemplo, del apoyo militar de Rusia en territorio venezolano? Sí, Jenny, el gobierno bolivariano ha anunciado que seguirá su campaña de ejercicios militares en los estados de plataforma fronteriza marítima, sobre todo en los estados Zulia, en el estado Falcón y en el estado Sucre. Seguirán haciendo este tipo de iniciativas, además de información el fin de semana a la ciudadanía, a lo que ellos llaman ataque imperial de los Estados Unidos, además de hacer una fuerte crítica al gobierno de la República Dominicana. Y sobre la presencia rusa, sí trascendió en medios internacionales que al menos un general ruso, asesor de Putin, también está asesorando acá al gobierno de Maduro en temas de seguridad y defensa y forma parte de un convenio de cooperación entre Moscú y Caracas. En todo caso, es una noticia en desarrollo porque se espera que también lleguen otros militares de países aliados del gobierno de Nicolás Maduro acá a Caracas para asesoría técnica frente a lo que el gobierno bolivariano llama amenaza imperial de los Estados Unidos. Jenny. Elizabeth Hostos, periodista en Caracas, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Y las autoridades de Estados Unidos iniciarán una revisión masiva de las llamadas Green Card o tarjetas de residencia. Se trata de los permisos emitidos durante la administración de Joe Biden, así como también de los expedientes de los refugiados admitidos en ese periodo. El gobierno de Trump también suspendía este día el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos. Los anuncios llegan después del ataque contra 2 miembros de la Guardia Nacional por parte de un afgano cerca de la Casa Blanca. Ambos funcionarios se encuentran en estado crítico. Así se veía la parada de metro tras los disparos a 2 militares de la Guardia Nacional que quedaron heridos de gravedad. El ataque se produjo a 500 metros de la Casa Blanca en una zona fuertemente custodiada. Las autoridades afirman que el sospechoso afgano de 29 años resultó herido también en el tiroteo antes de ser arrestado. El presidente estadounidense lo calificó de acto terrorista. Este atroz ataque fue un acto de maldad, un acto de odio y un acto terrorista. Fue un crimen contra toda nuestra nación. Fue un crimen contra la humanidad. Según las autoridades, el sospechoso entró en Estados Unidos en septiembre de 2021 mediante un programa para refugiados afganos que huían de la toma de los talibanes. Debemos reexaminar a cada extranjero que haya ingresado en nuestro país desde Afganistán bajo el mando de Biden y tomar las medidas necesarias que garanticen la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no deba estar aquí o no aporte un beneficio. Si no saben amar nuestro país, no los queremos. Estados Unidos no se doblegará ni cederá ante el terrorismo. La administración Trump ha anunciado que todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos serán suspendidas de inmediato.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, presentó hoy propia versión del plan para Ucrania que consiste en negociar con los Estados Unidos el reconocimiento de sus conquistas territoriales en Ucrania, en particular las anexionadas Crimea y el Donbass, durante una visita a Kirguistán. Putin afirmaba que Rusia pondría fin a su ofensiva en el este de Ucrania si Kiev se retira de ese territorio reclamado por Moscú. Seguimos recibiendo peticiones de cesar las operaciones de combate aquí, allá y en todas partes. Si las fuerzas ucranianas abandonan los territorios que controlan, entonces cesaremos las operaciones de combate. Si no se retiran, lo conseguiremos por medios armados. Eso es todo. Firmar documentos con los dirigentes ucranianos no tiene sentido. Lo he dicho muchas veces. Creo que los líderes ucranianos cometieron un error estratégico cuando se acobardaron ante la celebración de unas elecciones presidenciales. El presidente perdió su legitimidad después de eso. Y paralelamente, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, aliado de Vladimir Putin, pidió hoy a los países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la OTSC por sus siglas, una alianza militar encabezada por Rusia, responder la creciente militarización de Europa. El mandatario advirtió que las economías europeas se están poniendo en pie de guerra y subrayó que la OTSC debe reaccionar a estos nuevos desafíos de seguridad. Lukashenko, aliado cercano de Vladimir Putin, mantiene tensas relaciones con sus vecinos de la OTAN, especialmente con Polonia y con Lituania. Bielorrusia tiene en su territorio armas nucleares tácticas rusas y en un futuro albergaría asimismo armamento hipersónico ruso. La alianza militar postsoviética la conforman Bielorrusia, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. En otras noticias, la Autoridad Nacional Palestina acusó a las fuerzas israelíes de matar a 2 hombres de 26 y 37 años en Jenin, Cisjordania, calificando el hecho como un crimen de guerra y denunciando que se trató de brutales ejecuciones sumarias. Por su parte, el ejército israelí y la policía de Israel afirmaban que ambos hombres eran, sin embargo, buscados por presuntas actividades terroristas y que fueron obligados a salir de un edificio rodeado tras horas de un proceso de rendición. También indicaron que están investigando el incidente después de que sus tropas fueran filmadas durante la operación en Jenin, cuando les disparaban luego de haberse rendido. Noticias económicas con mi colega Andrés Blumenkranz. Muy bienvenido. ¿Qué tal, Jenny? Tenemos novedades en el frente de la guerra por los microchips de inteligencia artificial. La empresa matriz de Google, Alphabet, se está acercando a la marca de los $4 billones en capitalización bursátil, básicamente porque el banco de inversión Morgan Stanley está valorando muy altamente el potencial de los chips de inteligencia artificial que produce la compañía. Según los analistas, para 2027 Alphabet puede vender 1 millón de chips, lo que supondría además una seria competencia para el líder cuasi monopólico del mercado, Nvidia, que controla entre el 90 y el 95%. Esto pasaría sobre todo si Meta, la propietaria de Facebook, le compra a Alphabet en el futuro chips por miles de millones de dólares en lugar de los que utiliza actualmente de Nvidia, tal y como están apuntando las conversaciones que están manteniendo ambas empresas. En realidad, Alphabet ha desarrollado sus propios chips de inteligencia artificial para uso interno, por ejemplo, precisamente para el motor de búsqueda Google, pero el aumento de la demanda mundial de potencia de cálculo ha despertado el interés de otras compañías. Vamos a hablar un poco más de este tema con nuestra corresponsal financiera, Ana Nieto, en Nueva York. Ana, Alphabet o Google, como es más conocida, parecía que era un gigante adormecido en la carrera de inteligencia artificial. Ahora parece que se ha despertado y el sopor ha desaparecido. ¿Cuáles son las claves ahora? Sí, es cierto. Alphabet tuvo un comienzo en la inteligencia artificial que generó bastante frialdad y crítica, pero la empresa de Sundar Pichai ha trabajado en 3 frentes que pueden presentar cara a los líderes de cada aspecto de la inteligencia artificial. Por un lado, con los microchips, como dices, ya no son solo de consumo interno, los usa Anthropic y puede vendérselos también a Meta. Este mes ha presentado la última versión de su microchip Ironwood, que permite escalar módulos de datos con prestaciones muy mejoradas, muy rápidas.
Este es un sector dominado por Nvidia y la competencia es bienvenida. El segundo frente es el chatbot Gemini 3, también lanzado este mes en su última versión con un funcionamiento mucho mejor que los anteriores, con menos errores, con menos alucinaciones que anteriores versiones y que está ganando la crítica que dice que es incluso mejor que ChatGPT. Es un terreno también dominado por OpenAI. El tercer frente es el desarrollo del mercado de la nube, un negocio en el que dominan Microsoft y Amazon, y ahora Google está intentando llegar también cada vez más lejos. Hay un cuarto motivo, que es el hecho de que recientemente un juez desestimó la necesidad de romper la empresa por posición dominante en el mercado de Internet. Así que con su estructura empresarial intacta, Alphabet está empezando a ser un nombre muy, muy importante para el desarrollo de la inteligencia artificial. Ana, entonces la carrera por los productos de inteligencia artificial va tomando forma, pero hay otra carrera que es la de la infraestructura para la que es clave el capital. ¿Cuál es la situación en este momento en el que se habla de una burbuja en el sector? Pues curiosamente el miedo a la posible burbuja ha desinflado a otras empresas en el mercado, Nvidia entre ellas, pero no a Alphabet. El sector está muy merced ahora de los movimientos de la Reserva Federal por el gran despliegue de capital e inversión necesaria para los centros de datos y el hecho de que se aclare el camino a una rebaja de tasas de interés y por tanto se abarate el crédito a partir de diciembre, pues ha levantado esta nube. Pero hay otro mercado que es importante para las empresas de inteligencia artificial, que es el de la deuda. De hecho, este mercado de deuda y bonos, que está dominado por empresas de inteligencia artificial, está desbancando al de la banca. Las grandes empresas como Alphabet, Oracle, Meta y Amazon han emitido más de 90.000 millones de dólares desde septiembre y van a emitir más en los próximos años. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Gracias. Y de inmediato un rápido repaso por otras noticias de este día. El Banco Central Europeo advirtió el miércoles de la volatilidad del mercado ante las valoraciones persistentemente elevadas, dijo, de las empresas especializadas en inteligencia artificial. El organismo aconsejó cautela ante una posible corrección abrupta y expresó su preocupación por la creciente dependencia de la estabilidad financiera europea de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, algo que señaló como un riesgo fundamental. La multinacional alemana SAP, una de las empresas de software de gestión empresarial más grandes del mundo, se enfrenta a una demanda por espionaje industrial. Según la demanda de la compañía estadounidense O9, 3 de sus antiguos directivos descargaron documentos comerciales secretos y se los llevaron consigo cuando se incorporaron al personal de SAP, donde ocupan ahora puestos de responsabilidad. Y Venezuela ha revocado la concesión de rutas a 6 compañías aéreas internacionales después de que estas empresas suspendieran sus vuelos en el país. La decisión de las aerolíneas obedece a la advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre riesgos a la seguridad a causa de las actividades militares en el Caribe, donde el ejército estadounidense lleva meses estacionando tropas en medio de la escalada de tensiones con Venezuela. Como represalia, la Autoridad de Aviación Civil venezolana retiró las licencias a Iberia, TAP, Avianca, LATAM, Colombia, Turkish Airlines y GOL, acusándolas de participar en presuntas acciones terroristas promovidas por Estados Unidos. El gobierno venezolano acusa a Washington de presionar a estas aerolíneas para que dejen de volar al país y reforzar así su aislamiento. En Deutsche Welle hay más información con mi colega Jenny Pérez. Nos vamos rápidamente a noticias de América Latina. Comenzamos en Colombia, donde un general y un jefe de inteligencia han sido suspendidos por la Procuraduría. Se les investiga por supuestamente filtrar información a un líder guerrillero. La cadena Caracol de Colombia reveló conversaciones y también documentos que apuntan al general Miguel Huertas y al jefe de inteligencia Vilmar Mejía. Ambos habrían compartido datos con el jefe de una disidencia de las FARC, alias Calarcá, para que pudiera evadir retenes y portar armas. El presidente Gustavo Petro ha pedido un examen forense de las conversaciones y documentos decomisados y asegura tener muchas dudas sobre estas revelaciones. La periodista Alexandra Correa tiene más detalles hasta ahora en Bogotá. Alexandra, te saludo. ¿Y se trata de un caso aislado o podría haber más sorpresas en estas investigaciones?
Todas las sorpresas traen investigaciones, por supuesto, Jenny, y definitivamente se trata de uno de los escándalos más graves que tiene que enfrentar Gustavo Petro a menos de un año de su salida como presidente de Colombia. Mandatario, como sabes, que sale de un huracán a otro en vísperas de las elecciones presidenciales de 2026, en donde la derecha quiere recuperar el poder. Lo que se viene, Jenny, es que Petro, para reparar estos graves golpes, es que así como lo pidió a través de X, le exija sin demoras a la justicia confirmar que las pruebas reveladas por el medio de comunicación local son auténticas, son legítimas, así como también Petro le pidió a la Fiscalía una explicación de por qué se demoró 16 meses con esta información incautada a disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá y que involucra, como lo estás explicando, relaciones con 2 oficiales cercanos a Petro que hoy ya fueron suspendidos temporalmente por la Procuraduría mientras avanzan las investigaciones. Pero ¿quién es alias Calarcá, Jenny? Es Alexander Díaz Mendoza, comandante del Estado Mayor de Bloques y Frente, una organización criminal colombiana cuyas raíces se retoman a la antigua guerrilla de izquierda del país, las FARC, desmovilizada en el año 2016. Manejan un portafolio criminal que incluye secuestros, extorsiones, minería ilegal y una participación activa en el tráfico de drogas, sobre todo en la zona amazónica y noroccidental colombiana. Están en diálogos de paz con Petro desde el año 2023 con el título de gestores de paz en el marco de la paz total que de momento ha fracasado, Jenny. Y en mayo próximo, decías tú, hay elecciones en Colombia. ¿Cómo puede afectar este escándalo a la carrera electoral? Si la derecha quiere de vuelta el poder en 2026, como lo mencioné, y escándalos como estos despejan un posible camino hacia ese objetivo, ya que lo que más le preocupa a los colombianos, según encuestas recientes, Jenny, es el tema de seguridad que superó la preocupación por la economía o por la corrupción. Y un escándalo que 2 oficiales filtren información a disidencias guerrilleras en este gobierno no le conviene al partido de izquierda de Petro, que ha estado siempre buscando desmarcarse de una estigmatización guerrillera y volver a conquistar el voto el próximo año. Ahora, otro de los temas que se ha puesto sobre la mesa investigativa, Jenny, es sobre la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro y si tendría alguna relación las disidencias con estos dineros que entraron a la campaña, de lo que también se estaría investigando. Lo cierto, Jenny, es que Colombia necesita una fiscalía independiente a las presidencias de turno porque mientras sean los presidentes quienes ternen candidatos para la elección de fiscal, la sensación de verdad y justicia siempre quedará coja como ha pasado en otros gobiernos, Jenny. Alexandra Correa, muchas gracias. En Bogotá. Con todo gusto. Y la justicia de Perú condenó este jueves al expresidente Pedro Castillo a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para rebelión. La sentencia está relacionada con el fallido intento autogolpista en diciembre del año 2022. El expresidente de izquierdas no tuvo éxito en dicha maniobra que acabó en una destitución. Castillo fue detenido y fue enviado entonces a la cárcel el mismo día. Castillo fue absuelto de los cargos de abuso de autoridad y perturbación del orden público. La ex primera ministra Betsy Chávez, asilada en la Embajada de México en Lima, y el ex ministro del Interior, Willy Huerta, también fueron condenados a la misma pena de cárcel que Castillo. El Papa León XIV se reunió con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en el que ha sido su primer viaje como pontífice al extranjero. Erdogan elogió a la postura del Papa sobre Palestina y su labor diplomática en la guerra de Ucrania. Después, el Papa viajará a el Líbano. Que haya elegido 2 países de mayoría musulmana para su primer viaje se interpreta como una apuesta por el diálogo interreligioso. Con nosotros a Darío Menor, periodista, quien ha seguido esta visita papal a Yanancare, nos recibe en directo, naturalmente, desde esa ciudad, la capital de Turquía. Darío, ¿por qué el Papa escoge a Turquía como su primera visita al extranjero? El Papa también destacó la historia de Turquía, donde todas las religiones, donde todas las culturas habían logrado convivir en paz. ¿Hubo acaso una crítica velada papal a cómo es la situación hoy? Saludos, Jenny. Lo cierto es que el Papa León XIV de alguna manera ha heredado este viaje de su antecesor, el Papa Francisco, que manifestó en repetidas ocasiones su intención de viajar tanto a Turquía como también al Líbano, que va a ser la segunda etapa de este primer viaje internacional del Papa peruano estadounidense. El principal motivo para venir aquí a Turquía es que el obispo de Roma quiere participar en las celebraciones del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, que tienen lugar aquí en Turquía y que fue todo un hito en el diálogo ecuménico, es decir, en las relaciones entre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas.
Y Darío, ¿qué implica esta visita papal para el 0,2% de cristianos de la Turquía de hoy? Sí, los católicos aquí en Turquía son una minoría muy pequeñita, formada por alrededor de unas 30.000 personas. Y como decías, en el discurso que ha dedicado hoy aquí ante las autoridades turcas, León XIV ha celebrado de alguna manera la diversidad de Turquía, pero también ha hecho un llamamiento a favor de la libertad religiosa. En cualquier caso, lo cierto es que el Estado turco tiene una organización que permite que las distintas comunidades religiosas puedan ejercer sus derechos en libertad y además también protege a las minorías religiosas. Es algo que nos han comentado los católicos que viven aquí en Turquía. Darío Menón, muchas gracias en Ankara. Saludos. Y a 83 asciende la cifra provisional de muertos por el devastador incendio en un complejo de rascacielos en Hong Kong. Al menos 279 personas están desaparecidas. Las autoridades atribuyen la propagación del incendio al andamiaje de bambú. 3 hombres de la empresa constructora, 2 directores y un consultor de ingeniería han sido arrestados por homicidio imprudente. Los bomberos tratan aún de llegar a las personas atrapadas en los pisos superiores, unas tareas de gran dificultad por el calor extremo. El jefe del gobierno hongkonés dijo que debatirán el cambio de andamios metálicos con los directivos del sector de la construcción. Enseguida más noticias en el siguiente resumen. Un ciudadano ucraniano sospechoso de haber coordinado el sabotaje del gasoducto Nord Stream 2 en 2022 ha sido entregado a Alemania. El Tribunal Supremo italiano aprobaba su extradición la semana pasada. La Fiscalía alemana le acusa de haber ayudado a colocar explosivos en los gasoductos que conectan Alemania y Rusia. El acusado niega haber participado en el incidente. El presidente de Nigeria declaró el estado de emergencia de seguridad a nivel nacional como respuesta a la ola de secuestros en el norte del país. Lo llevan a cabo insurgentes islamistas y afectan sobre todo a menores en edad escolar. El presidente anunció que va a reforzar las Fuerzas Armadas con 20.000 nuevos efectivos. En Guinea-Bissau, el ejército nombró a un general como líder del gobierno de transición un día después de dar un golpe de Estado. Un grupo de militares tomó este miércoles el control del país africano, paralizó las elecciones en vísperas de que se anunciaran los resultados provisionales y anunció la destitución inmediata del presidente saliente y candidato a la reelección. Y con esto nos despedimos. Así está el mundo. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez. Ha sido un gusto acompañarlos. Y hasta pronto.